Hola, mister. Victorio Calero para Real Madrid Televisión. De nuevo, gran partido mañana entre dos candidatos al título, a la Champions. Por lo que vemos en la ida, por la importancia también mañana del Estadio Santiago Bernabéu, por cómo está el Real Madrid, ¿qué espera mañana ante el City? Gracias. Partido entretenido, complicado, difícil. Estamos intentando de prepararlo bien, de recuperar los jugadores que nos pueden ayudar. Intentar de plantear el mismo partido que hemos hecho hace una semana. La idea es esta, obviamente teniendo en cuenta todas las dificultades de estos tipos de partidos, de una eliminatoria donde nos jugamos todo en 90 minutos. Hola, ¿qué tal? Mister Javier Herráez de la cadena SER. Y voy a preguntar por el partido, que es lo que nos tiene aquí, ¿no? Un partidazo de Champions, pero todo lo que estaba hablando, lo visto ayer en el partido entre el Barcelona y el Rayo Vallecano. No sé si tiene algo que apuntarnos, algo que nos dijo el pasado sábado en el Sadar, que los últimos 3 partidos están las imágenes ahí de lo que ha ocurrido en la Liga Española. No sé si tiene usted algo que decir. No hay nada que decir. Ya he opinado de lo que ha pasado y de lo que está pasando. Es algo bastante sorprendente lo que está pasando. No tengo nada que añadir en este sentido. Obviamente no estamos contentos de lo que ha pasado. Es que lo que ha pasado contra Osasuna, de lo que ha pasado contra el Atlético, son 3 partidos donde creo que hemos estado perjudicados de algunas decisiones que todavía no entendemos. No entiendo. Buenos días, mister. José Luis Sánchez para Jóvenes de la Sexta. Vuelve la Liga de Campeones. ¿Se siente usted más tranquilo con los arbitrajes europeos? Sí, porque creo que habla la estadística. En Europa hay mucha menos polémica en este sentido, hay muchas menos intervenciones del VAR. El VAR interviene cuando solo es necesario. Creo que hay también que tener en cuenta que habitualmente en la Champions pitan los mejores árbitros de cada país. Entonces la calidad es muy alta en este sentido. Carlos, hola, aquí a su derecha al fondo, Rubén Cañizares de ABC. Dijo Guardiola el fin de semana, después de ganarle al Newcastle, que su equipo tiene un 1% de posibilidades de pasar la eliminatoria mañana. ¿Usted le compra ese 99% de posibilidades que tienen de eliminar mañana al City o cree que es una estrategia para incentivar a su equipo? Bueno, él de verdad él no lo piensa. Mañana le voy a preguntar antes del partido, ¿de verdad tú piensas que tiene el 1%? Él de verdad piensa que tiene más, como es justo que sea. Nosotros no pensamos que tenemos el 99%. Pensamos que tenemos una pequeña ventaja, que hay que aprovechar de esto, intentando de plantear el mismo partido que hemos planteado en la ida, donde ha salido bien. Hola, Carlos. Buenas tardes. Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE. Dice que se siente más tranquilo al afrontar un partido de Champions que de Liga, que no hay tanta polémica. Se ha quejado en los últimos partidos de errores. Quería preguntarle si cree que esto es algo puntual o si usted cree que puede ser algo orquestado, si la Liga puede estar adulterada. Yo te comento lo que veo y creo que en estos últimos partidos creo que han hecho errores bastante claros. Hola, Carlos, buenos días. Olivier Lorenzo del País. Llegan con ventaja mañana. Esto ya se ha producido en otras veces, en sus 2 etapas, y en algunas ocasiones lo han pasado bastante mal para pasar la eliminatoria. No sé si este recuerdo, estos episodios, lo tiene en cuenta a la hora de plantear el partido, de hablar con los jugadores, de recordarles algunos episodios para que no vuelvan a suceder. Gracias. Pero esto es un tema psicológico que obviamente lo tenemos en cuenta, porque ha pasado muchas veces, pero también es difícil arreglarlos, porque tú puedes decir que no tenemos ventaja, el partido
tenemos que plantear el partido como si fuese 0-0 o como que tenemos que remontar. Esta es una tontería, nadie te cree, porque hay un dato efectivo que nosotros hemos marcado 3, el City ha marcado 2. Esto no se puede cambiar. Lo que tú puedes cambiar es la actitud del equipo, el planteamiento del partido, sin hacer cálculo, intentar, como he dicho, de plantear el mismo partido que hemos hecho hace una semana, pero no puede olvidarte lo que es, que tenemos ventaja, no se puede olvidar. Aquí, ¿qué tal, mister? Soy Edu Aguirre del Chiringuito. Hablando de la posible sanción a Bellingham, ¿usted tiene esperanzas en que no se le sancione y, según usted, se haga justicia? Sí, obviamente sí. Tenemos esperanza que no se sancione. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Fernando Burgos, Onda Cero. No parece que tenga muchas dudas para mañana. Recuperado Rüdiger, me imagino que para ser titular. Entre que vuelva Tchouaméni al centro del campo, que es su lugar habitual, y que Asensio, con la meritocracia que ha hecho, se asiente en el centro de la defensa, no hay muchas dudas, ¿no? No, yo no le tengo. Tú puedes ser alguno. Esta es la duda que tienes tú, que es la duda que he tenido yo, que pero se han, ¿cómo se dice? Se han disipado, que he disipado. Dame la posibilidad que tú tengas dudas, dejarte en dudas hasta mañana. Pero no, estoy bromeando. Rüdiger puede jugar desde el principio. Tchouaméni puede jugar como pivote. Y Asensio también puede jugar como central. Hay que ver Valverde también cómo está, porque se ha entrenado hoy y tiene buenas sensaciones. Tenemos un día más de recuperación porque ha salido un poco tocado del partido contra Osasuna. Puede ser que como lateral derecho pueda jugar también Raúl en este sentido. ¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Toribio en directo para Radio Marca. Lleva toda la temporada persiguiendo el famoso compromiso colectivo defensivo y circunstancias del fútbol, casualidades. La semana en la que su equipo muestra más compromiso colectivo defensivo, empata el derbi, gana en el Etihad y se deja puntos en el Sadar. Es verdad que buena parte del partido con un jugador menos, pero no sé usted qué balance hace de puertas para adentro con sus ayudantes, si un poco le encuentra explicación, si dice, joder, cuanto mejor estamos, peor resultado sacamos, un poco que habla de puertas para adentro. Sí, yo creo que han sido 3 partidos exigentes, estos 3. No hemos sacado solo un buen resultado, que ha sido contra el City, pero el equipo está jugando bien. Esto es que lo que nos da confianza un espíritu positivo. Tenemos que seguir jugando bien, con calidad, y sobre todo lo que ha destacado más no ha sido la calidad en estos últimos partidos, sino el sacrificio, el compromiso colectivo que hemos sido capaces de tener. Hola, mister. Por aquí Mario de la Riva para el AS. Le quería preguntar por Lucas Vázquez, si está para jugar mañana, si está para ser titular. Solo ha entrenado hoy, gracias. No, todavía no. Creo que podrá ir al banquillo, pero todavía no ha completado su programa de recuperación. Hola, Carlos. Aquí atrás, Filippo Ricci, Gazzetta dello Sport. Llevamos 9 años con el VAR, casi. Se puede hacer un balance. Antes tú has dicho algo que se utiliza menos en Champions. Aquí hay mucha polémica. Aquí tenemos 2 italianos. En Italia también hay muchas polémicas. No sé, ¿tú cómo ves? Después de 9 años nos dijeron que venía a ayudaros sobre todo vosotros, y no sé si es así. Sí, tengo duda. Tengo duda porque pienso que el VAR ha quitado un poco, mucha o demasiada responsabilidad a lo que tiene que juzgar, que es el árbitro. Entonces, en el momento que tú quitas la responsabilidad al juez, diventa un sistema un poco peligroso. El VAR ha entrado el VAR para quitar errores flagrantes, obvios, y no para
para intervenciones que son de fútbol. Entonces, muchas veces se busca por una imagen, quitando todo lo que es la naturalidad del fútbol. Veo penalti con muchísimos, no solo contra nosotros, ma muchísimos pisotones que son parte. Yo no sé cuántos jugadores o cuántos entrenadores están de acuerdo en estos tipos de penaltis. El penalti del Atlético de Madrid, de Lenormand a Borja Iglesias. Es difícil de entenderlo, como es difícil de entender el penalti de Tchouaméni, el penalti de Camavinga. Entonces todo esto, creo que menos intervención del VAR da más responsabilidad a los árbitros, que se pueden equivocar obviamente, pero que la decisión la toma el VAR, esto no lo entiendo. Últimas dos preguntas. Hola, Carlos. Aquí, Antón Simono para el equipo RTL. Quería saber si tienes la sensación de que Mbappé está en su mejor momento desde su llegada, si le ves seguro de sí mismo como nunca a nivel de juego, de actitud, y si notas también estos últimos días, si has notado una excitación, una motivación superiores antes de su primera gran cita con el Madrid. No, yo creo que no veo nada nuevo, creo que es motivado, que está bien físicamente, lo muestra, que está motivado como todos los otros, y yo creo que él maneja muy bien el estrés antes del partido, es muy tranquilo, muy calmo, tiene una buena gestión de su estrés, en este momento lo está haciendo muy bien. Última pregunta, last question. Hola, mister. Aquí Adrián Foz para el Desmarque. Yo quería preguntarle si cree que esa carta que envió el club hace un par de semanas a la Federación puede estar perjudicando al equipo en estas últimas decisiones arbitrales. No quiero comentar este asunto.